El comandante Zix-427 de la flota croniana no pudo evitar reírse mientras observaba otra andanada de misiles humanos pasar inofensivamente. Más allá de sus naves. La enorme pantalla holográfica mostraba su flota de 300 naves elegantes y peligrosas dispuestas en patrones geométricos perfectos sobre la atmósfera terrestre. Cada nave brillaba con la característica aleación púrpura y negra que se había convertido en sinónimo del poderío militar croniano en 17 sistemas estelares. ¿Están siquiera intentando su comando? El comandante SUVC Vix preguntó, con las mandíbulas haciendo clic. Divertidamente, sus sistemas de orientación deben estar funcionando en lo que ellos llaman Windows 95. La tripulación del puente estalló en risas. Habiendo estudiado suficiente tecnología primitiva de la Tierra para apreciar la broma. Sus propios sistemas de orientación por vínculos neuronales eran precisos hasta el nivel molecular, capaces de golpear el ala de una mosca a 10.000 km. Los humanos, con sus rudimentarias armas de proyectiles y sus básicos sistemas de guía, estaban dando un espectáculo de incompetencia. Invasión había comenzado hace 3 días terrestres, cuando la flota croniana emergió del hiperespacio esperando el patrón habitual de rendición inmediata que habían encontrado en otros mundos en su lugar. Habían sido recibidos por algo llamado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitando un diálogo pacífico. El comandante Zix-427 en realidad había quedado impresionado por sus aperturas diplomáticas hasta que los humanos lanzaron su primer tiro de advertencia que falló su nave de mando por varios kilómetros. Señor, el oficial de sensores gritó. Están preparando otro lanzamiento de misil, detectando múltiples firmas de sus plataformas de defensa lunar. Déjenlos desperdiciar su munición, dijo Zix-427 acomodándose en su silla de mando. Documente todo para los archivos imperiales. Esto será un excelente vídeo de entrenamiento sobre cómo no hacerlo. Realizar la defensa planetaria. La pantalla principal se iluminó cuando docenas de misiles se dispararon desde la superficie de la Luna. Las trayectorias eran casi risiblemente predecibles, creando un patrón hermoso pero militarmente inútil en el espacio. Varios de sus oficiales subalternos habían comenzado a hacer apuestas sobre que misiles fallarían por el mayor margen. El equipo lingüístico preparó otra transmisión. Zix-427 ordenó que 4 de sus ojos estuvieran fijos en los misiles entrantes mientras sus otros 2 revisaban los datos tácticos. Díganles que estamos dispuestos a aceptar su rendición con solo una reestructuración planetaria mínima considerando su entusiasta pero ineficaz resistencia. El comandante Vix intervino. Tal vez deberíamos simplemente proceder con la invasión. Esto se está volviendo casi vergonzoso de ver. Zix-427 agitó una extremidad con desdén. No dejemos que agoten sus arsenales. Primero, además de la Academia Táctica Imperial, querrá registros completos de capacidad militar humana, o debería decir incapacidad. Más risas resonaron por el puente cuando otra ola de misiles pasó de largo. Zix-427 no pudo evitar preguntarse si las historias de las victorias de la humanidad contra otras especies alienígenas eran muy exageradas. Había leído informes de que los humanos eran astutos, impredecibles y peligrosos hasta ahora. Parecían tan peligrosos como una planta cantante celiana. Eran bonitos de ver, pero, en última instancia, inofensivos. Sin embargo, lo que no observó fue que ni un solo misil humano se había acercado a menos de 5 km de ninguna de sus naves. Ni uno solo, y en la guerra espacial, ese tipo de consistencia era en realidad más difícil de lograr que darle a tu objetivo en las profundidades de la montaña. El estado de ánimo en el centro de operaciones de defensa global no podría haber sido más diferente de la atmósfera jovial a bordo de la nave de mando Kraftoniana. Las pantallas holográficas llenaban la cavernosa cámara rastreando cada lanzamiento de misil y, más importante, cada deliberado lanzamiento. La señorita almirante Chen Wei estaba de pie en la plataforma central, su curtido rostro
iluminado por el resplandor azul de las pantallas tácticas que lo rodeaban. Los líderes militares de 20 naciones coordinaban sus fuerzas, en lo que parecía ser la exhibición de guerra más incompetente en la historia. Humana. Los rusos han completado su asalto fallido a los alienígenas. En el flanco oriental, el general Rodríguez informó, agregando comillas en el aire con sus dedos que solicitaban permiso para comenzar la fase 2 de la operación. Punto ciego concedido. Chen. Respondió sin apartar los ojos de la pantalla principal. Haga que el Comando Espacial Indio prepare su próxima serie de Missiles Falidos. Hagamos que estos sean aún más espectaculares. La cámara zumbaba con actividad controlada. A diferencia de sus observadores extraterrestres, nadie aquí se reía. Cada. Disparo fallido, cada enfrentamiento fallido, estaba Meticulosamente calculado, coreografiado. como un ataque mortal. Ballet diseñado para contar una historia muy específica. El coronel Yuki Tanaka se acercó a la plataforma central con una tableta en la mano. Señor, los Cians están transmitiendo otra vez otra oferta de rendición misericordiosa, considerando nuestra encantadora pero inútil resistencia. No pudo evitar que su voz sonara divertida. Perfecto. Chen asintió. Haga que el equipo del Dr. Brighton envíe la respuesta que preparamos. Asegúrese de incluir suficiente información sobre lo que interpretarán. Iti como bravicaneria humana. Y. Desesperación en una cámara separada. El Dr. James Brighton y su equipo de psicólogos senos estaban trabajando duro. Tarea había sido sin precedentes: descubrir cómo manipular una psicología alienígena, de la que solo habían sabido durante 3 días. Afortunadamente, el croniano lo había hecho casi demasiado fácil al transmitir su complejo de superioridad con cada comunicación. Toda su doctrina militar se basa en la precisión. Brighton. Explicó a un grupo de oficiales superiores que literalmente no pueden comprender la idea de fallar intencionalmente. Es como intentar explicar el color azul a una persona ciega. Está tan fuera de su paradigma que aceptarán primero cualquier otra explicación. Mientras tanto, la guerra convencional seguía fallando espectacularmente. En todo el mundo, la Fuerza Aérea Brasileña ejecutó una serie de ataques que, de alguna manera, lograron fallar en todos los objetivos, mientras se ponía en marcha una deslumbrante exhibición de acrobacias aéreas. La Fuerza de Defensa Australiana del Espacio lanzó satélites que parecían funcionar mal de maneras cada vez más creativas. Cada falla era orquestada cuidadosamente, cada falla calculada con precisión. Los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que el objetivo más difícil de alcanzar era la psicología del enemigo. El coronel Tanaka regresó a la plataforma del almirante Cheng con otra actualización. Señor, el equipo de computación cuántica chino ha terminado su análisis. La formación de la flota croniana es exactamente lo que predijimos. Están manteniendo patrones geométricos perfectos incluso mientras se ajustan a la mecánica orbital predecible. Chen murmuró: como todos los matones, les importa más verse impresionantes que ser efectivos. Presionó algunos comandos en su consola, actualizando la línea de tiempo maestra. ¿Cuál es el estado de las plataformas Aegis? Las 67 plataformas informan que están listas, señor, manteniendo el silencio de radio y firmas de energía mínimas. Croniano todavía piensa que sus satélites meteorológicos automatizados. Chen se permitió una pequeña sonrisa y la red cuántica de entrelazamiento. El Dr. Patel informa que todos los nodos están sincronizados, solo están esperando la señal alrededor de la cámara. Los líderes militares del mundo continuaron su elaborada danza de incompetencia orquestada. Cada ataque fallido, cada oportunidad perdida, cada derrota vergonzosa era otra pincelada en una obra maestra del engaño que los cronianos estaban demasiado ansiosos por creer. Después de todo, como había escrito Sun Tzu hace más de 2000 años, parece débil cuando eres fuerte y fuerte cuando eres débil. La humanidad acababa de actualizar el concepto para la era espacial a bordo de la nave insignia croniana. El comandante Zix 427 había reemplazado su anterior diversión con algo parecido a la lástima. Los humanos habían pasado la última semana demostrando tácticas cada vez más desesperadas, cada una más ineficaz que la
Última su flota apenas había tenido que ajustar sus pantallas de defensa. Otra transmisión de su comando militar informó el señor oficial de comunicaciones Riggs. Exigen que nos retiremos o nos enfrentaremos a su arma definitiva. La tripulación del puente ni siquiera se molestó en ocultar sus sneakers. Muéstrenme su último patrón de ataque. Zix-427 ordenó que apareciera la pantalla táctica. Los misiles humanos habían formado lo que parecía ser una esfera rudimentaria alrededor de su flota, si es que se puede llamar esfera a algo con tantos huecos e inconsistencias. ¿Están intentando rodearnos con misiles que ni siquiera pueden volar en línea recta? Mientras tanto, en las profundidades del Océano Pacífico, el submarino nuclear USS Challenger mantuvo silencio de radio. El capitán Michael Henderson observó a través del periscopio cómo otra ola de misiles defectuosos se lanzaba desde sus tubos, sus trayectorias cuidadosamente calculadas para parecer aleatorias mientras formaban parte de un sistema mayor. Informe de estado del patrón sobre la operación. Fisnet le preguntó a su teniente Exo. La comandante Jackson consultó su tableta. La fase 3 se completa aquí los Tiansan. Registrado más de 3.000 lanzadores de misiles, todos manteniendo una distancia mínima segura de 5 km de sus naves están comenzando a ajustar la formación de su flota exactamente como se predijo. Perfecto, Henderson murmuró. Están dispersando sus naves para presentar un objetivo más difícil siguiendo su doctrina táctica estándar. Envíe la confirmación a GDLC en Cheyenne. El almirante de montaña Chen recibió la actualización con sombría satisfacción en la pantalla principal. Puntos rojos que representan las naves cronianas se estaban expandiendo lentamente. Su formación como una flor azul de arrogancia. Llamó el Dr. Brighton Chen a través del centro de comando su evaluación. El Psychologo Xenos SE Circo. Prácticamente rebotando de emoción. Están siguiendo cada predicción. Almirante, su psicología militares son notablemente rígidos cada vez que les presentamos una aparente incompetencia, responden mostrando aún más formaciones de libro de texto, literalmente no pueden evitarlo, como pavos reales que muestran sus plumas, agregó el coronel Tanaka. Exactamente, Brighton estuvo de acuerdo, pero lo más importante es que están extendiendo sus peces para mantener esos patrones geométricos perfectos de los que están tan orgullosos. Los ELS han aumentado en un 47% desde que comenzamos la operación Fisnet. Sobre la Tierra. El comandante SUBC Vix estaba preparando otro informe para los archivos Imperialis. Día 10 de la Resistencia. Humana. Él dictó que sus fuerzas continúan demostrando una combinación fascinante de capacidad tecnológica e incompetencia táctica. Si bien pueden claramente fabricar y lanzar cantidades impresionantes de misiles, parecen carecer incluso de una comprensión básica de la geometría espacial y los algoritmos de objetivos. El informe fue interrumpido por un oficial subalterno. Señor, estamos detectando lecturas de energía inusuales de las bases lunares. Humanas. ¿Más armas que funcionan mal?, preguntó Vix con desdén. No, señor, parece que están apagando sus plataformas defensivas. El comandante Zix-427 levantó los 6 ojos de su pantalla táctica. Apagando. Verifique esa lectura. Confirmado. Comandante. Varias instalaciones lunares están funcionando. Oscuro también estamos detectando reducciones de potencia similares desde sus plataformas orbitales. Están renunciando a Zix-427. Declaró Mandíbula extendiéndose en una sonrisa. Prepárense para transmitir nuestra advertencia final. Les daremos una última oportunidad para rendirse antes de que comencemos la invasión. Propiamente en la montaña Siene, el almirante Chen recibió el informe de la última comunicación croniana. Se dirigió a los líderes militares reunidos que representan a cada potencia importante de la Tierra. El anzuelo está cebado, estamos de acuerdo uno por uno. Asintieron. El general chino levantó una mano. ¿Y si detectan la red cuántica? No lo harán. Intervino el Dr. Patel con confianza. Sus sentidos están diseñados para detectar firmas de energía y comunicaciones convencionales. Lo que buscan es fuerza.
No sutileza simplemente no está en su naturaleza buscar lo que no es. Obvio entonces procedamos, Chen ordenó. Iniciar la operación Esposa del Pescador. En las siguientes 48 horas, la humanidad realizó el mayor espectáculo de incompetencia militar jamás realizado. La Agencia Espacial Europea lanzó lo que parecía ser todo su arsenal en un asalto espectacularmente desorganizado que, de alguna manera, logró evitar todas las naves cronianas mientras creaba hermosos patrones en el cielo. La Fuerza Espacial China siguió con una serie de maniobras que parecían coreografiadas por un adolescente ebrio que jugaba videojuegos. El comandante Zix-427 había tomado la costumbre de grabar notas personales, para lo que supuso que se convertiría en un célebre caso de enseñanza en la Academia Imperial. Los humanos siguen sorprendiéndolos no con su capacidad, sino con su infinita creatividad en el fracaso. Hoy intentaron lo que parecía ser un movimiento de pinza con sus misiles, solo para que ambos brazos del ataque fallaran nuestra flota por varios kilómetros de cualquier lado. Uno casi tiene que admirar su persistencia ante tal obvia inutilidad en sus aposentos privados. Revisó los últimos análisis tácticos. Los ataques humanos, si se les podía llamar, que habían obligado a su flota a dispersarse aún más para minimizar la posibilidad infinitesimal de ser alcanzados por uno de sus disparos descontrolados. Las formaciones geométricas perfectas de la flota croniana ahora abarcan casi el doble de su volumen original de espacio, un testimonio de su doctrina táctica superior en las profundidades del desierto del Sáhara, en una instalación que oficialmente no existía. La doctora Elena Petro supervisó las calibraciones finales de la red de entrelazamiento cuántico. Los bancos de computadoras zumbaban silenciosamente mientras los técnicos hacían ajustes microscópicos a los equipos que parecían más arte moderno que armas de guerra. El nodo 157 se sincronizó. Técnico gritó: estabilidad de la red al 98%. Los cronianos todavía creen que son fallas de comunicación. Petro preguntó a los oficiales de enlace militar estacionados en sus instalaciones. El mayor Amda sintió mientras revisaba su tableta. Han registrado más de 10.000 fallas en nuestra red de comunicaciones. Su última evaluación de inteligencia sugiere que nuestra tecnología está experimentando fallas masivas bajo estrés de combate. Bastardos arrogantes, Petro murmuró haciendo un ajuste final. Nunca consideraron que podríamos estar usando entrelazamiento cuántico porque no encaja en su visión de nosotros como primitivos. La red está completa. El envío de la confirmación a GD está en órbita alrededor de Júpiter, escondido detrás de la interferencia electromagnética del gigante gaseoso. Las naves factoría automatizadas continuaron su trabajo silencioso. Miles de objetos diminutos emergieron de sus bahías de fabricación, cada uno no más grande que una taza de café. Sus superficies estaban cubiertas de receptores cuánticos microscópicos. Los oficiales de sensores cronianos habían notado la actividad alrededor de Júpiter hace días, pero la descartaron como minería. Las operaciones después de todo, sus escaneos no mostraron ninguna firma de armas, ninguna firma de poder, nada más que simples movimientos mecánicos. Su tecnología superior podía detectar cualquier amenaza desde esa distancia, o eso creían a bordo del submarino insignia. La comandante Vix estaba cada vez más aburrida con toda la operación. Comandante. Realmente debo insistir. Comenzamos la invasión propiamente dicha. Esto se está volviendo Tedioso. Paciencia, Zix-427 respondió. Él también estaba cansado de ver a los humanos avergonzarse a sí mismos. Sus bases lunares se están apagando mientras que por una de ellas sus plataformas orbitales se están apagando. La victoria a través de la desmoralización es tan válida como la victoria a través del combate, señor. Un oficial de sensores gritó: estamos detectando fluctuaciones masivas de energía de su red eléctrica planetaria en la Tierra. Esas fluctuaciones fueron completamente intencionadas. Las principales centrales eléctricas en todo el mundo comenzaron a apagarse, las ciudades se atenuaron y las instalaciones de defensa se oscuraron para los observadores conianos. Parecía el colapso final de la resistencia humana en el complejo.
De la montaña Cheyenne, ahora funcionando con energía de respaldo. Cuidadosamente protegida. El almirante Chen recibió los informes con sombría satisfacción. El estado de la red cuántica, todos los nodos respondieron. El Dr. Patel confirmó que las plataformas orbitales están manteniendo firmas de energía mínimas, mientras que los enlaces que están a plena capacidad. Los cronianos no están registrando nada de eso. En sus sensores el coronel Tanaka se acercó con otra actualización. La división de Júpiter informa el despliegue completo. El equipo chino de computación cuántica confirma que todos los objetivos en las soluciones están bloqueados y sincronizados y las plataformas EGIS todavía se registran como satélite meteorológico. Señor, los Cians no les han dado una segunda mirada. Chen asintió lentamente estudiando la pantalla principal donde la flota croniana colgaba en el espacio esparcida en su magníficamente vulnerable formación. Estado de la operación. La esposa del pescador lista para proceder. El Dr. Brighton informó que su perfil psicológico indica que interpretarán las fluctuaciones de energía exactamente como queremos que lo hagan. Están prácticamente salivando ante la idea de aceptar nuestra rendición en órbita. El comandante Zix-427 se estaba preparando exactamente para eso. Comenzar la grabación. Ordenó al liderazgo militar y civil de la Tierra su resistencia, mientras admirable en su persistencia ha fallado claramente. Hemos observado el cierre de sus capacidades de defensa y entendemos que esto es una indicación de su disposición a rendirse. El Imperio Craxton les da la bienvenida como un protectorado y les asegura un trato justo bajo nuestro benevolente gobierno. Cuando se transmitió el mensaje, se volvió hacia su tripulación del puente. Prepárense para la victoria. Protocolos de celebración. Esto se registrará como una de las subyugaciones planetarias más eficientes en la Historia Imperial. Ni una sola nave se perdió, ni siquiera un solo golpe recibió. Lo que no se dio cuenta fue que no recibir un solo golpe había sido completamente el objetivo. Cada disparo Descontrolado, cada ataque fallido, cada apparente mal funcionamiento había sido calculado meticulosamente para crear exactamente este momento con la flota croniana desplegada en un patrón preciso que ellos mismos habían elegido. Arrogantemente en la montaña Cheyenne. El almirante Chen dio la orden que habían estado esperando. Inicialicen los sistemas de ataque cuántico. Preparen para mostrarles a nuestros amigos de las estrellas por qué nunca se debe juzgar a una especie por su aparente objetivo. El discurso de victoria del comandante Zix-427 fue interrumpido por una lectura curiosa en su pantalla táctica. El espacio entre sus naves parecía brillar como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Al principio lo descartó como un mal funcionamiento del sensor. Después de todo, los humanos no habían demostrado nada más que incompetencia técnica durante las últimas 2 semanas. Señor, su oficial de sensores gritó. Mandíbulas haciendo clic en confusión. Estoy detectando algo, pero las lecturas no tienen sentido. Explíqueme. Zix-427 ordenó. Los 6 ojos enfocados en la pantalla principal. El espacio entre nuestras naves está resonando de alguna manera, pero no hay nada ahí que resuene. En Cheyenne Mountain, el almirante Chen observó cómo la red de entrelazamiento cuántico activaba miles de nodos microscópicos, posicionados con precisión por 2 semanas de lanzamientos de misiles fallidos, zumbando a la vida cada nodo. Habían sido lanzados por esos misiles tremendamente imprecisos, ubicados exactamente donde debían estar, a 5 kilómetros de cualquier grieta. Nave de piedra, campo cuántico estabilizado. La doctora Patel informó que su voz tensa con la concentración. Todos los nodos sincronizados, comenzando bloqueo geométrico. El verdadero propósito de la aparente incompetencia de la humanidad finalmente se estaba revelando a sí misma. Esos miles de misiles que habían fallado por exactamente 5 kilómetros no habían sido fallos en absoluto. Habían estado lanzando piezas de la trampa más elaborada jamás construida en el puente de la nave insignia Cian. La comprensión comenzó a amanecer demasiado tarde. Comandante, el oficial del sensor gritó. El espacio entre nuestras naves se ha
Bloqueado geométricamente algún tipo de campo cuántico imposible, Vic farfulló. Su tecnología no es lo suficientemente avanzada. Para la manipulación cuántica, por el contrario, llegó una nueva voz cuando la transmisión del almirante Chen cortó. Sus comunicaciones habían tenido tecnología cuántica durante décadas, simplemente asumieron que no la teníamos porque no encajaba con sus preconcepciones, un error táctico bastante serio. No dirían que la tripulación del puente Croniana observó con horror cómo el espacio entre sus naves comenzaba a cristalizarse, el patrón geométrico perfecto que habían mantenido tan arrogantemente se había convertido en su prisión. Cada nave ahora estaba sentada el vértice de un enorme entramado cuántico incapaz de moverse sin alterar el tejido mismo del espacio-tiempo. Verá, Chen continuó con su voz casi conversacional. Notamos algo interesante en su doctrina táctica. Está obsesionado con formaciones geométricas perfectas, así que le dimos exactamente lo que quería. Cada lanzamiento de misil fallido se calculó con precisión para alentarlo a desplegar sus naves en la formación exacta que necesitábamos en las instalaciones del Sáhara. El Dr. Petro observó cómo el patrón cuántico estabilizado se bloqueó y estaba listo para la fase 2. Desde detrás de Júpiter, miles de objetos diminutos aceleraron repentinamente hacia la Tierra, no armas, sino resonadores cuánticos, cada uno diseñado para amplificar el campo ya establecido por la red de nodos. Lo que está experimentando, explicó Chen al comandante croniano cada vez más en pánico, es una trampa geométrica cuántica. Esas formaciones precisas y ordenadas de las que está tan orgulloso se han convertido en el marco de una prisión cuántica. Cada nave es ahora un punto en un espacio geométricamente bloqueado. Si alguna nave intenta moverse, la resonancia cuántica la destrozará a nivel molecular. El comandante Zix-427 miró su despliegue táctico con incredulidad. Cada disparo fallido, cada ataque fallido, cada aparente mal funcionamiento había sido deliberado. Los humanos no habían estado tratando de golpear a sus naves en absoluto. Habían estado construyendo una jaula a su alrededor, pieza por pieza, nodo por nodo. Todas esas fallas de comunicación que detectaste afectaron a Chen. Continuó. Señales de entrelazamiento cuántico. Las fluctuaciones de energía son solo un espectáculo para mantenerte distraído. Incluso esos satélites meteorológicos primitivos que descartaste son en realidad plataformas EGIS listas para reforzar el campo cuántico en órbita. Varias naves kraftonianas intentaron romper la formación. Los resultados fueron catastróficos, ya que perturbaron la red cuántica. Literalmente. Desenredaron sus enlaces moleculares, triturando mientras el espacio mismo rechazaba su movimiento fascinante, ¿no es así? La voz del Dr. Brayton se unió a la transmisión. Estudiamos su psicología, su doctrina militar, su obsesión cultural con la precisión geométrica. Estaban tan convencidos de su superioridad que nunca consideraron que podríamos estar usando su propia previsibilidad en su contra. Los resonadores cuánticos de Júpiter llegaron, tomando posiciones precisas alrededor de la Tierra. El entramado se fortaleció volviéndose prácticamente irrompible. 300 naves cronianas, colgadas inmóviles en el espacio, atrapadas en su propia formación perfecta a una especie que se cree superior. Chen concluyó nunca sospecha que sus mayores fortalezas podrían convertirse en debilidades. Su amor por las formaciones geométricas perfectas hizo que sus decisiones tácticas fueran predecibles. Su desestimación de nuestras capacidades significó que nunca buscaron nuestra verdadera tecnología y su certidumbre de la victoria te cegó a la trampa hasta que fue demasiado tarde. El comandante Zix-427 se hundió en su silla de mando con los 6 ojos fijos en la pantalla táctica que ahora mostraba la prisión de su flota en toda su perfección matemática. Los humanos no habían estado apuntando a sus naves en absoluto, habían estado apuntando al espacio entre ellos, construyendo una jaula cuántica con una precisión que habría impresionado incluso a la Academia Imperial si alguno de ellos se hubiera molestado en buscarla. Ahora, la voz de Cheng tenía un dejo de satisfacción. Discutiremos los términos de su rendición y esta vez quizás podamos saltarnos la condescendencia. ¿Sobre las especies primitivas? El entramado cuántico brillaba en el espacio, un testimonio del peligro de subestimar a los oponentes. Los
Humanos no solo habían derrotado a la flota croniana, sino que habían convertido la propia búsqueda de la perfección. De los alienígenas en la perfección. La trampa de las siguientes 6 horas se convirtió en una clase magistral en el arte de la humillación estratégica. La flota croniana atrapada en. Su prisión cuántica Lattice solo pudo observar cómo finalmente emergían las naves humanas. De sus posiciones ocultas en todo el sistema solar, no las naves primitivas que los alienígenas habían esperado, sino naves elegantes llenas de tecnología cuántica que sus sensores habían descartado como un estado de ruido de fondo. Informe. El comandante Zix-427 exigió su voz hollow con el conocimiento de que había conducido a su flota a la trampa más elaborada en la historia imperial. La fuerza del campo cuántico aumentaba. Su oficial científico informó que cualquier intento de activar los motores da como resultado una desestabilización molecular inmediata. Hemos perdido contacto con 15 naves que intentaron romper la formación. Simplemente dejaron de Exister, señor. Desde los astilleros de Júpiter, un flujo constante de naves humanas se acercaba a la flota coniana atrapada cada. La nave llevaba resonadores cuánticos adicionales que reforzaban la prisión geométrica en la que los alienígenas habían dispuesto tan amablemente. En Cheyenne. El almirante de montaña Chen observó la operación con sombría satisfacción. El estado del Dr. Petro del sistema cuántico es estable y fortalece su voz, que se transmitió claramente a través de los canales de entrelazamiento cuántico, por supuesto. Los propios sistemas de energía de Cronia están reforzando el efecto cuanto más se mueven. Intentando potenciar sus armas, cuanto más fuerte se vuelve su prisión, el comandante croniano miró su pantalla táctica y finalmente entendió el verdadero alcance de su derrota. Cada aspecto de la incompetencia humana había sido meticulosamente planeado. Sus aparentes fallas técnicas habían sido comunicaciones cuánticas avanzadas. Sus disparos descontrolados habían sido sistemas de Entrega precisos. Incluso sus patrones defensivos aparentemente aleatorios habían sido cuidadosamente calculados para manipular a la flota croniana en la formación geométrica perfecta para la trampa. Señor, su oficial de comunicaciones interrumpió sus pensamientos. Estamos recibiendo demandas de rendición de 17 de nuestras naves. Sus tripulaciones están solicitando permiso para abandonar la formación. Denegada. Zix-427 se quebró, pero él sabía que era inútil. Su flota estaba terminada, derrotada no por una potencia de fuego superior o tecnología avanzada, sino por su propia arrogancia y la comprensión de la humanidad de ella. El coronel Tanaka. Una voz llegó por el canal de comando, casi gentil en su entrega. Debe saber que hemos transmitido todos los detalles de esta operación a su comando imperial. Nos aseguramos de que entendieran exactamente cómo su flota supuestamente invencible fue derrotada por lo que usted llamó comprensión geométrica primitiva. El entramado cuántico continuó fortaleciéndose a medida que más resonadores se movían a su posición. Las naves cronianas, una vez orgullosas en su formación perfecta, ahora parecían insectos atrapados en ámbar. Su propio posicionamiento se convirtió en su prisión. Informe de estado final para sus archivos. Imperialis. La voz del comandante almirante Chen tenía solo un dejo de sarcasmo. Flota fue derrotada no por las armas que estaba buscando, sino por la tecnología que se negó a ver. Sus formaciones geométricas perfectas se convirtieron en su prisión perfecta y su certeza de la victoria lo cegó a la última fuerza en el universo. Debería alguna vez subestimar el ingenio humano. En un giro irónico final, las naves cronianas solo podían mantener el soporte vital si se mantenían exactamente en la formación que habían elegido. Cualquier desviación resultaría en una destrucción instantánea. Su búsqueda de la perfección geométrica se había convertido en su ruina definitiva. Ahora Chen concluyó, ¿deberíamos discutir los términos de la retirada imperial del espacio terrestre? Creo que encontrará que nuestra comprensión geométrica es más que adecuada para redactar tratados. La Altis cuántica brillaba en el espacio, un monumento resplandeciente al peligro de subestimar a los oponentes. La mayor flota de invasión en la historia croniana permaneció inmóvil, derrotada no por la fuerza,
sino por su propia previsibilidad y habilidad humana. Un mes después, la Academia Imperial de Ciencias Militares revisó su doctrina fundamental sobre los escenarios del primer contacto. La derrota croniana en la Tierra se convirtió en un estudio obligatorio para todos los oficiales de la pista de mando, con especial énfasis en los peligros de la suposición y el verdadero significado de la superioridad táctica. El comandante Zix 427 ahora supervisa la retirada de todas las fuerzas imperiales del sistema solar terrestre. Tuvo una última conversación con el almirante Chen antes de la partida. Debo saber que preguntó con los 6 ojos fijos en el rostro humano a través de la pantalla de enlace cuántico. ¿Cuántas otras tecnologías nos perdimos? ¿Qué otras capacidades pasamos por alto? Chen sonrió, con la misma sonrisa amable que había usado durante toda la campaña. El comandante es exactamente la pregunta correcta que hacer, aunque dudo que creas en la respuesta más de lo que crees que nuestros misiles podrían fallar exactamente por 5 km. Puramente por accidente. La última nave croniana partió del espacio terrestre bajo la atenta mirada de la red de defensa cuántica, dejando atrás una comprensión cambiada de la humanidad en la comunidad galáctica. La especie que supuestamente no podía apuntar directamente había orquestado la mayor parte de la operación militar precisa registrada en la historia. En los archivos imperiales se agregó un nuevo ente a la definición de humanidad. Acérquese con cautela. Sus aparentes debilidades son probablemente trampas.